Te invito a que compartas todas nuestras lecciones, todos nuestros videos y todos nuestros mensajes con todas las personas que conozcas, con los que amas, con los que creas que pueden ser nutridos de la buena palabra. Suscríbete a nuestro canal, da like y síguenos activando la campanita. Bien, mis hermanos, bienvenidos nuevamente al Club de Lectura. Hoy realizaremos las lecturas de los capítulos 43 y 44 del libro de Alma. Antes de iniciar, les invito, si no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana para que reciban todas las notificaciones del Club de Lectura y también de todas las lecciones de Ven Sígueme y de los temas del Evangelio que tratamos. Igual para que nos puedan seguir en la fanpage en Facebook, Ven Sígueme en nuestros hogares. Muy bien, vamos a iniciar capítulo 43, versículo 1. Y aconteció que los hijos de Alma salieron entre el pueblo para declararle la palabra. Y el mismo Alma no pudo descansar, y también salió. Y no diremos más acerca de su predicación, sino que predicaron la palabra y la verdad de acuerdo con el espíritu de profecía y revelación, y predicaron según el santo orden de Dios, mediante el cual se les había llamado. Y vuelvo ahora a una narración de las guerras entre los nefitas y los lamanitas, en el año 18 del gobierno de los jueces. Porque he aquí, aconteció que los soramitas se hicieron lamanitas. Por tanto, al principio del año 18, los nefitas vieron que los lamanitas venían contra ellos, de modo que hicieron preparativos para la guerra. Sí, se reunieron sus ejércitos en la tierra de Gersón. Y ocurrió que los lamanitas vinieron con sus miles, y llegaron a la tierra de Antionún, que es una tierra de los soramitas, y era su caudillo un hombre llamado Seraedna. Y como los amalequitas eran por naturaleza de una disposición más ruin y sanguinaria que los lamanitas, Seraedna, por tanto, nombró capitanes en jefe sobre los lamanitas, y todos eran amalequitas y soramitas. E hizo esto con objeto de preservar el odio que sentían contra los nefitas, a fin de subyugarlos para realizar sus designios. Pues he aquí, sus intenciones eran incitar a la ira a los lamanitas contra los nefitas. E hizo esto para usurpar un gran poder sobre ellos, y también para subyugar a los nefitas sometiéndolos al cautiverio. Y ahora bien, el propósito de los nefitas era proteger sus tierras, y sus casas, sus esposas y sus hijos, para preservarlos de las manos de sus enemigos, y también preservar sus derechos y sus privilegios, sí, y también su libertad para poder adorar a Dios según sus deseos. Porque sabían que si llegaban a caer en manos de los lamanitas, estos destruirían a cualquiera que en espíritu y en verdad adorara a Dios, el Dios verdadero y viviente. Sí, y también sabían del extremado odio de los lamanitas para con sus hermanos, quienes eran del pueblo de Antinef y Leí, los cuales se llamaban el pueblo de Amón. Y estos no querían tomar las armas. Sí, habían hecho un convenio y no lo querían quebrantar. Por tanto, si caían en manos de los lamanitas, serían destruidos. Y los nefitas no iban a permitir que fuesen destruidos. Por tanto, les dieron tierras para su herencia. Y el pueblo de Amón entregó a los nefitas gran parte de sus bienes para sostener a sus ejércitos. Y así los nefitas se vieron compelidos a hacer frente ellos solos a los lamanitas, los cuales eran un conjunto de los hijos de Lamán y Lemuel, y los hijos de Ismael, y todos los disidentes nefitas, que eran amalequitas y soramitas, y los descendientes de los sacerdotes de Noé. Y estos descendientes eran casi tan numerosos como los nefitas, y así los nefitas se vieron obligados a combatir contra sus hermanos hasta la efusión de sangre. Y ocurrió que al juntarse los ejércitos de los lamanitas en la tierra de Antionún, he aquí los ejércitos de los nefitas estaban preparados para hacerles frente en la tierra de Gersón. Y el jefe de los nefitas, o sea, el hombre que había sido nombrado capitán en jefe de los nefitas, y el capitán en jefe tomó el mando de todos los ejércitos de los nefitas, y se llamaba Moroni. Y Moroni tomó el mando y dirección de sus guerras, y no tenía más que 25 años de edad cuando fue nombrado capitán en jefe de los ejércitos de los nefitas. Y aconteció que se encontró con los lamanitas en las fronteras de Gersón, y su gente estaba armada con espadas, con cimitarras y con toda clase de armas de guerra. Y cuando los ejércitos de los lamanitas vieron que el pueblo de Nefi, o que Moroni, había preparado a su gente con petos y con broqueles, sí, y con escudos también para protegerse la cabeza, y también estaban vestidos con ropa gruesa, y el ejército de Seraedna no se hallaba preparado con ninguna de estas cosas,
solamente tenían sus espadas y sus cimitarras, sus arcos y sus flechas, sus piedras y sus hondas, y estaban desnudos, con excepción de una piel que llevaban ceñida alrededor de sus lomos. Sí, todos estaban desnudos, menos los soramitas y los amalequitas. Mas no iban armados con petos ni con escudos. Por tanto temieron en gran manera a los ejércitos de los nefitas por causa de su armadura, a pesar de ser su número mucho mayor que el de los nefitas. Y aquí aconteció que no se atrevieron a avanzar contra los nefitas en las fronteras de Gersón. Por tanto, salieron de la tierra de Antonión para el desierto, e hicieron un rodeo por el desierto, allá por los manantiales del río Sidón, para llegar a la tierra de Manti y tomar posesión de ella, porque no suponían que los ejércitos de Moroni supieran hacia dónde se habían dirigido. Pero sucedió que tan pronto como salieron para el desierto, Moroni envió espías a vigilar su campo, y sabiendo también de las profecías de Alma, Moroni le envió ciertos hombres para pedirle que preguntara al Señor hacia dónde habían de marchar los ejércitos de los nefitas para defenderse de los lamanitas. Y ocurrió que la palabra del Señor vino a Alma, y él informó a los mensajeros de Moroni que los ejércitos de los lamanitas estaban rodeando por el desierto para llegar a la tierra de Manti, a fin de iniciar un ataque contra la parte más débil del pueblo. Y los mensajeros fueron y comunicaron la noticia a Moroni. Y Moroni, dejando parte de su ejército en la tierra de Gersón, no fuese que de algún modo una parte de los lamanitas entrase en esa tierra y tomase posesión de la ciudad, tomó el resto de su ejército y marchó a la ciudad de Manti, e hizo que toda la gente de aquella parte del país se reuniera para la lucha contra los lamanitas, a fin de defender sus tierras y su país, sus derechos y sus libertades. Por tanto, estaban preparados para la hora de la llegada de los lamanitas. Y ocurrió que Moroni hizo que su ejército se escondiera en el valle que se hallaba cerca de la ribera del río Sidón, del lado este del mismo río en el desierto. Y Moroni colocó espías alrededor, a fin de saber cuándo llegaría el ejército de los lamanitas. Y como Moroni conocía la intención de los lamanitas, que era destruir a sus hermanos, o dominarlos y llevarlos al cautiverio, a fin de establecer un reino para sí mismos en toda esa tierra, y sabiendo que el único deseo de los nefitas era preservar sus tierras, su libertad y su iglesia, no consideró por tanto que fuera pecado defenderlos mediante la estratagema, de modo que se enteró, por medio de sus espías, del rumbo que iban a tomar los lamanitas. Por consiguiente, dividió su ejército, y trajo una parte de ellos al valle, y los escondió al este y al sur del cerro de Ripla, y ocultó al resto en el valle del oeste, al oeste del río Sidón, y así hasta las fronteras de la tierra de Manti. Y habiendo colocado así a su ejército según su deseo, quedó preparado para recibirlos. Y acaeció que los lamanitas subieron por el norte del cerro, donde se hallaba escondida una parte del ejército de Moroni. Y luego que los lamanitas hubieron pasado el cerro Ripla y entrado en el valle y empezado a cruzar el río Sidón, el ejército que se hallaba escondido al sur del cerro, que era dirigido por un hombre llamado Leí, y éste condujo a sus tropas por el lado del este y rodeó a los lamanitas por la retaguardia. Y ocurrió que cuando vieron que los nefitas venían contra ellos por la retaguardia, los lamanitas se volvieron y empezaron a contender con el ejército de Leí. Y empezó la mortandad en ambos lados, pero fue más terrible entre los lamanitas, porque su desnudez quedaba expuesta a los fuertes golpes de los nefitas con sus espadas y cimitarras, que herían de muerte casi a cada golpe. Y mientras que de la otra parte de cuando en cuando caía un hombre, entre los nefitas por la espada y la pérdida de sangre, ya que tenían protegidas las partes más vitales del cuerpo, o sea, que las partes más vitales del cuerpo estaban protegidas de los golpes de los lamanitas por sus petos, sus escudos y sus cascos, y así los nefitas sembraron la muerte entre los lamanitas. Y aconteció que los lamanitas se espantaron a causa de la gran destrucción entre ellos, al grado que empezaron a huir hacia el río Sidón. Y Leí y sus hombres los persiguieron, y fueron ahuyentados por Leí hasta dentro de las aguas de Sidón, y atravesaron las aguas de Sidón, y Leí detuvo a su ejército en la ribera del río Sidón para que no lo cruzaran. Y sucedió que Moroni y sus fuerzas salieron al encuentro de los lamanitas en el valle del lado opuesto del río Sidón, y empezaron a caer sobre ellos y a matarlos. Y los lamanitas huyeron de ellos otra vez hacia la tierra de Manti, y de nuevo los acometieron los ejércitos de Moroni. Y ahora bien, en esta ocasión,
Los lamanitas lucharon extraordinariamente. Sí, jamás se había sabido que los lamanitas combatieran con tan extremada grande fuerza y valor, no, ni aún desde el principio. Y los animaban los soramitas y los amalequitas, que eran sus principales capitanes y caudillos, y también Seraedna, su capitán en jefe, o caudillo principal y comandante. Sí, pelearon como dragones, y muchos de los nefitas perecieron por su mano. Sí, porque partieron en dos muchos de sus cascos, y atravesaron muchos de sus petos, y a muchos les cortaron los brazos, y de este modo fue como los lamanitas atacaron con su furiosa ira. No obstante, inspiraba a los nefitas una causa mejor, pues no estaban luchando por monarquía ni poder, sino que luchaban por sus hogares y sus libertades, sus esposas y sus hijos, y todo cuanto poseían, sí, por sus ritos de adoración y su iglesia. Y estaban haciendo lo que sentían que era su deber para con su Dios, porque el Señor les había dicho, y también a sus padres: si no sois culpables de la primera ofensa, ni de la segunda, no os dejaréis matar por mano de vuestros enemigos. Y además el Señor ha dicho: defenderéis a vuestras familias aún hasta la efusión de sangre. Así que por esta causa los nefitas luchaban contra los lamanitas, para defenderse a sí mismos y a sus familias y a sus tierras, su país, sus derechos y su religión. Y aconteció que cuando los hombres de Moroni vieron la ferocidad e ira de los lamanitas, estuvieron a punto de retroceder y huir de ellos. Y Moroni, percibiendo su intención, envió e inspiró sus corazones con estos pensamientos, sí, pensamientos de sus tierras, de su libertad, sí, de estar libres del cautiverio. Y aconteció que se volvieron contra los lamanitas, y clamaron a una voz al Señor su Dios a favor de su libertad y de estar libres del cautiverio, y empezaron a resistir a los lamanitas con vigor. Y en esa misma hora en que oraron al Señor por su libertad, los lamanitas empezaron a huir delante de ellos, y huyeron hasta las aguas de Sidón. Ahora bien, los lamanitas eran más numerosos, sí, eran más del doble del número de los nefitas. No obstante, fueron perseguidos hasta quedar reunidos en un grupo en el valle sobre la ribera del río Sidón. De modo que los ejércitos de Moroni los cercaron, sí, por ambos lados del río, pues he aquí que al este se hallaban los hombres de Leí. Por tanto Seraedna vio a los hombres de Leí al este del río Sidón, y a los ejércitos de Moroni al oeste del río, y que los nefitas los tenían cercados. El terror se apoderó de ellos. Y Moroni, viendo su terror, mandó a sus hombres que pararan de derramar su sangre. Alma, capítulo 44, versículo 1. Y sucedió que pararon y se retiraron a un paso de ellos, y Moroni dijo a Seraedna: he aquí, Seraedna, no queremos ser sanguinarios. Tú sabes que estáis en nuestras manos. Sin embargo, no queremos mataros. He aquí, no hemos venido a luchar contra vosotros para derramar vuestra sangre en busca de poder, ni tampoco deseamos imponer el yugo del cautiverio sobre ninguno. Pero esta es precisamente la razón por la cual habéis venido contra nosotros. Sí, y estáis enfurecidos con nosotros a causa de nuestra religión. Mas ya veis que el Señor está con nosotros, y veis que os ha entregado en nuestras manos. Y ahora quisiera que entendieseis que esto se hace con nosotros por causa de nuestra religión y nuestra fe en Cristo. Y ya veis que no podéis destruir esta nuestra fe. ¿Veis ahora que esta es la verdadera fe de Dios? Sí, veis que Dios nos sostendrá, y guardará y preservará mientras le seamos fieles a Él, a nuestra fe y a nuestra religión. Y nunca permitirá el Señor que seamos destruidos, a no ser que caigamos en transgresión y neguemos nuestra fe. Y ahora yo os mando, Seraedna, en el nombre de ese omnipotente Dios, que ha fortalecido nuestros brazos de modo que hemos logrado poder sobre vosotros, por nuestra fe, por nuestra religión y por nuestros ritos de adoración, y por nuestra iglesia, y por el sagrado sostén que debemos a nuestras esposas y nuestros hijos, por esa libertad que nos une a nuestra tierra, a nuestra patria, sí, y también por la conservación de la sagrada palabra de Dios, a la que debemos toda nuestra felicidad y por todo lo que más amamos. Y esto no es todo. Por todo el anhelo que tenéis de vivir, os mando que os entreguéis vuestras armas de guerra, y no derramaremos vuestra sangre, sino que os perdonaremos la vida. Sí, os vais por vuestro camino y no volvéis más a guerrear contra nosotros.
Y si no hacéis esto, he aquí, estáis en nuestras manos, y mandaré a mis hombres que caigan sobre vosotros, e inflijan en vuestros cuerpos las heridas de la muerte, de modo que seáis exterminados. Y entonces veremos quién tendrá poder sobre este pueblo. Sí, veremos quiénes serán llevados al cautiverio. Y aconteció que cuando Saraedna hubo oído estas palabras, se adelantó y entregó su espada y su cimitarra y su arco en manos de Moroni, y le dijo: He aquí nuestras armas de guerra, te las entregaremos, mas no nos permitiremos haceros un juramento que sabemos que quebrantaremos, y también nuestros hijos, mas toma nuestras armas de guerra y déjanos salir para el desierto. De otro modo, retendremos nuestras espadas y venceremos o moriremos. He aquí, no somos de vuestra fe, no creemos que sea Dios el que nos ha entregado en vuestras manos, sino que creemos que es vuestra astucia la que os ha preservado de nuestras espadas. He aquí, son vuestros petos y vuestros escudos los que os has preservado. Y cuando Saraedna hubo acabado de hablar estas palabras, Moroni le devolvió la espada y las armas de guerra que había recibido, diciendo: He aquí, terminaremos la lucha, porque no puedo retractarme de las palabras que he hablado. Por tanto, así como vive el Señor, no os iréis, a menos que os vayáis con un juramento de que no volveréis a la lucha contra nosotros. Y ya que estáis en vuestras manos, derramaremos vuestra sangre en el suelo, u os someteréis a las condiciones que os he propuesto. Y cuando Moroni hubo dicho estas palabras, Saraedna recogió su espada, y se enojó con Moroni y se lanzó hacia él para matarlo. Mas al levantar su espada, he aquí uno de los soldados de Moroni le asestó un golpe que le echó por tierra, y le quebró la empuñadura, y también hirió a Saraedna, de modo que le cortó el cuero cabelludo, el cual cayó al suelo. Y Saraedna se retiró de ellos entre sus soldados. Y sucedió que el soldado que se hallaba cerca, el mismo que había herido a Saraedna, tomó el cabello, la piel que había caído al suelo, y la colocó en la punta de su espada y la extendió hacia ellos, diciendo en voz alta: Así como ha caído al suelo este cuero cabelludo, que es el de vuestro caudillo, así caeréis vosotros a tierra, si no entregáis vuestras armas de guerra, y salís con un convenio de paz. Y hubo muchos que al oír estas palabras, y al ver el cuero cabelludo sobre la espada, fueron heridos de temor. Y muchos avanzaron y echaron sus armas de guerra a los pies de Moroni, e hicieron un pacto de paz, y a cuantos hicieron pacto se les permitió salir para el desierto. Ahora bien, aconteció que Saraedna estaba enfurecido, e incitó al resto de sus soldados a la ira, para que lucharan con mayor fuerza contra los nefitas. Y Moroni estaba irritado por la terquedad de los lamanitas, por tanto mandó a su gente que cayera encima de ellos y los exterminara. Y aconteció que empezaron a matarlos. Sí, y los lamanitas combatieron con sus espadas y con su fuerza. Mas he aquí, su piel desnuda y sus cabezas descubiertas estaban expuestas a las afiladas espadas de los nefitas. Sí, he aquí, fueron acribillados y heridos. Sí, y cayeron con suma rapidez ante las espadas de los nefitas, y empezaron a ser derribados, tal como lo había profetizado el soldado de Moroni. Entonces Saraedna, al ver que todos estaban a punto de ser destruidos, clamó fuertemente a Moroni, prometiéndole que él y su pueblo harían un pacto con ellos de que nunca más volverían a la guerra contra ellos, si les perdonaban la vida a los que quedaban. Y aconteció que Moroni hizo que cesaran otra vez la matanza entre el pueblo, y recogió las armas de guerra de los lamanitas, y después que hubieron hecho un pacto de paz con él, se les permitió salir para el desierto. Y no se contó el número de sus muertos a causa de ser tan inmenso. Sí, el número de sus muertos fue tan grande en extremo, así entre los nefitas como entre los lamanitas. Y aconteció que echaron sus muertos en las aguas de Sidón, y han sido llevados y han quedado sepultados en las profundidades del mar. Y los ejércitos de los nefitas, o sea, de Moroni, se volvieron y llegaron a sus hogares y a sus tierras. Y así terminó el año 18 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y así concluyeron los anales de Alma, que fueron escritos sobre las planchas de Nefi. Muy bien, mis hermanos, de esta manera terminamos este club de lectura con las lecturas de Alma, capítulos 43 y 44.
Por favor, compartan las lecturas del club con alguien que crean que lo necesita. Un fuerte abrazo de Walter Posada de la Escuela de los Profetas.